¿Ya? Bien, entonces nosotros ya estudiamos y analizamos en esta imagen cuáles son, ¿no es cierto?, el ingreso del agua en nuestro organismo, que básicamente es la boca, las pérdidas, ¿no es cierto?, que están dadas, ¿no es cierto?, por lo he mencionado, riñones, pulmones, heces, sudor y piel. Analizamos cada una de esas cosas, ¿ya? Y vimos entonces que el LEC estaba formado por el plasma y estaba formado también por el líquido intersticial. Vimos que el LIC, el líquido intercelular, son 2/3 del agua corporal total, ¿no es cierto? 28 más 14 son 42, y 28 respecto de 42 son 2/3. 2/3 del LIC, 1/3 del LEC. Mayoritariamente, entonces, el agua se encuentra principalmente en nuestro organismo al interior de las células, ¿ya? Y entonces, lo que falta aquí es lo siguiente, ¿ya? Donde nosotros vemos en color levemente beige, que está puesto líquido intersticial, eso viene a representar, ¿no es cierto?, la parte de un tejido. Porque líquido intersticial significa que es el líquido que está en el intersticio, ese espacio que queda entre las células. Por lo tanto, esta zona de la figura vendría a representar un tejido, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a hacer este ejercicio ahora, ¿ya? Viene, porque aquí la parte de arriba dice plasma, o sea, representa, ¿no es cierto?, el capilar que trae la sangre, y supongamos entonces que a este tejido llega cada 3 minutos 20 ml de sangre. Entran entonces a este tejido intersticial 20 ml de sangre, y escuchen bien, y se van 15. Pasan 3 minutos, llegan 20 ml más y se van 15. Pasan 3 minutos, llegan 15 ml más y se van 15. Entonces, si sigo así, ¿qué va a pasar con ese tejido? Si se dan cuenta, ahí está pasando algo. ¿Qué va a pasar con ese tejido? Si cada 3 minutos llegan 20 ml de sangre, solo se van 15. Llegan 20, se van 15. Llegan ¿Va a tener un 20. exceso? ¿Ah? ¿Va a tener un exceso? Habla más fuerte, más pegado al micrófono, no se escucha bien, por favor. ¿Va a tener un exceso? Ya, un exceso. ¿Cómo se verifica ese exceso? ¿Qué va a pasar con el tejido? Así dicho, supongamos que me esté pasando en la mano, y yo miro la mano. ¿Cómo va a estar la mano? Va a estar arrugada. ¿Más fuerte? Roja. ¿Roja? Hinchada. 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 Va a estar inflamada, hinchada. Va a estar, dicho médicamente, va a estar edematosa. Se va a formar un edema. Bien. ¿Lo entendieron? Entonces, bien. Pero ¿saben? Eso no pasa. Porque no pasa. ¿Ya? Y ahí se explica, si se fijan, esta figura en el fondo tiene una forma de un jarrito y tiene un manguito. ¿Se fijan? Y el manguito dice linfáticos. Entonces, nosotros tenemos en nuestro organismo, paralelo al sistema circulatorio, a lo que llamamos aparato circulatorio, tenemos en paralelo el sistema linfático. Y el sistema linfático hace esto que yo acabo de decir. Él drena todo lo que no se fue por el lado venoso de un capilar, él lo drena, lo recoge y lo devuelve. Aquí no está puesto, aquí solamente me está mostrando que lo devuelve al vaso sanguíneo, pero específicamente el sistema linfático en nuestro cuerpo drena en la aurícula derecha. Ahí el sistema linfático devuelve todo ese fluido que ha captado en exceso de los tejidos, lo devuelve a la circulación normal, a la aurícula derecha.
Entonces, de la aurícula derecha va al corazón derecho, al ventrículo derecho, se provoca la contracción y esa sangre sale hacia el pulmón. Y ahí entonces se oxigena nuevamente y se eliminan todos los desechos, porque indudablemente que si el sistema linfático está recogiendo del tejido, está sacando, ¿no es cierto?, desechos, como por ejemplo el CO2. Por eso es que el sistema linfático drena en la aurícula derecha, para poder luego enviar esa sangre al pulmón a que se oxigene nuevamente. Entonces nos faltaba, sorry, nos faltaba en esta imagen referirnos a este segmento de la figura, al sistema linfático, que tiene entonces esta función de drenar, ¿ya? Incluso existe, ¿no es cierto?, dentro de las terapias kinésicas, existe, ¿no es cierto?, lo que se llama un drenaje linfático, ya que con masoterapia, ¿no es cierto?, el kinesiólogo presiona de tal manera que facilita el drenaje linfático, ayuda a que se produzca un retorno más rápido de aquello que está siendo captado por el sistema linfático para que sea devuelto a la circulación. Bien, con eso sí que termino ahora con esta imagen. Y ahorita pues entonces nos vamos a ir acá a ver algo distinto. Ahí está. Y que, porque no se olviden que yo estoy viendo lo que se llama las bases de la fisiología. O sea, voy a decir un montón de cosas que luego solo se aplican, ¿ya? Entonces, aunque lo hemos conversado en biología, volver a decir, ¿no es cierto? Profesor, ¿Sí? discúlpeme que era sobre lo anterior, no entendí, ¿lo que se drena hacia la aurícula derecha es el exceso de sangre o agua en el intersticial? A ver, ya quedó claro en la clase de ayer que en ningún tejido entra sangre propiamente tal. ¿O no? O sea, yo entendía que no entraban las células en cada Bueno, tejido, o sea, no. pero la sangre, estimado, la sangre es cuando la tienes completa, eso es sangre. Ah, Sangre ya. es el líquido que tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, que tiene plaqueta, que tiene es todo eso. Y esos llamados elementos figurados no entran a los tejidos. Por eso que el cerebro es blanco. Entonces Eso lo lo que se usamos como un drena, ¿qué es? referente, ¿no? Lo usamos como un referente, el cerebro. El color nos ayuda a entender, ¿no es cierto? El cerebro es blanco porque no entra la sangre propiamente tal. Entonces, entra el plasma, solo el plasma a los tejidos. Ya uno dice, entraron 20 ml de sangre, pero no es sangre, es plasma. Entra el plasma, 20 ml, se van 15, quedan 5. Ese exceso de plasma, entonces, es el que drena, y por eso que de hecho, ¿no es cierto?, una vez que entra el sistema linfático, no se le llama plasma, no se le llama sangre, se le llama linfa. El líquido que recoge el sistema linfático se le llama linfa, porque es un líquido, póngale amarillento, blancoso, blanquecino, pero no es sangre, porque a los tejidos no entra sangre. Si un tejido entra sangre, tenemos o un moretón, ¿no es cierto?, o tenemos un derrame cerebral, si es que esto es en el cerebro. Eso ya lo quedamos claro ayer. Ujú. Tenemos un sistema vascular cerrado. Tenemos cañerías. La sangre solo circula por las cañerías. Ya no entra a los tejidos propiamente tal. Hay una filtración de ella. Y después, entonces, que la linfa recoge todo eso, bueno, será plasma. Hay que devolverlo a la sangre, pero hay que devolverlo oxigenado. Por eso que va al corazón derecho. El corazón derecho lo manda al pulmón, lo oxigena, ¿no es cierto? Y vuelve a ser parte de la sangre común y corriente y sigue circulando por todo el cuerpo. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Ok. Perfecto. Ok. ¿Alguna duda más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien. Entonces les decía que recordar, porque ya lo sabemos, que la escala de pH va de 1 a 14. 7
es lo que nosotros determinamos neutro. De 7 a 14 es donde, de 7 hacia arriba, es donde se almacenan o se concentran principalmente los hidroxilos. Y hacia abajo, ¿no es cierto?, está la concentración de lo que llamamos protones. A esto hacia abajo lo llamamos ácido y a esto de acá lo llamamos alcalino o básico. ¿Ya? Y sin olvidarse que el pH tiene base logaritmo 10, lo que significa que la diferencia entre un número y otro no es 1, no es el doble, ¿no es cierto? 2 es 2 veces 1, ¿ya? Pero cuando nosotros en pH decimos 2, no significa que es una vez más el doble que 1, no, porque es base logaritmo 10, ¿no es cierto? Lo que significa entonces que sería 10 por 10, y eso es 100. ¿Te fijas? Eso es 100. Entonces, eso tiene que quedar claro, tiene que quedar claro. Por eso es que las oscilaciones de pH siempre son bajas. Ya, o sea, si, en general, el estándar es que el pH de las células es 7.4. Entonces, cuando hablamos de oscilaciones del pH, las variaciones son, por ejemplo, se fue a 7.42 o se fue, no sé, pues a 7.38. ¿Te fijas? Son oscilaciones bajas, ¿no es cierto? Se ve bajo el número, pero ya está incluyendo una modificación no tan baja en cuanto a concentraciones. Yo digo, bajó a 7.38, digo, sí, bajó poco, pero es que no es que sea tan poco. ¿Por qué? Porque tiene logaritmo 10. Que es lo mismo que pasa, ¿no es cierto?, con un terremoto. Un terremoto 7 no es el doble de 1,6. No, po. ¿No es cierto? Un terremoto 7.5 no es la mitad más fuerte que 1,7. No, porque es base logaritmo 10. Entonces la cantidad de veces que es superior es bien grande. Eso tienen que considerarlo siempre cuando hablamos de pH, que, repito, como tiene base logaritmo 10, cuando nosotros hablamos de pequeñas variaciones como las aquí descritas, entonces realmente puede que haya variaciones bastante importantes de las concentraciones de las moléculas que nos están dando esos pHs. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta respecto de, del pH, ¿ya? Respecto del pH. Y como justamente es para la célula primordial mantener los pHs, es que, ¿no es cierto?, nosotros encontramos que existen en la célula lo que nosotros llamamos amortiguadores. Los amortiguadores. Entonces, ya sea en el plasma, lo que significa en la sangre, ¿no es cierto?, o en las células, básicamente nosotros tenemos para empezar ya como amortiguadores las proteínas. Ya, en este caso, como son proteínas que están en la sangre, pues justamente se le llaman proteínas plasmáticas. Ya, yo ya les dije ayer que este tipo de proteínas no salen de la sangre, porque son más grandes que el colador que hay en la membrana. Ya las proteínas plasmáticas no salen de la sangre, están siempre en sangre. Por eso se llaman proteínas plasmáticas. ¿Ya? Y entonces, una proteína, si la dibujo así, siempre va a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, cuando se incrementa la concentración de protones, por ejemplo, que significa que el pH se me está yendo ácido, eso significa, ¿verdad? Entonces, la proteína empieza a capturar, a tomar con sus grupos químicos estos protones
retirándolo del medio y ayudando entonces a que se provoque una disminución de la concentración de los protones y permita, ¿no es cierto?, un retorno al pH normal. ¿Ves? Así funcionan las proteínas. Las proteínas son amortiguadoras. Por definición, un amortiguador es una molécula que es capaz de captar o ceder protones al medio, porque puede pasar, hagamos el ejercicio al revés ahora, mire, hagamos el ejercicio al revés. Puede pasar que disminuya la concentración de protones en el medio, lo que significa que el pH se me va a ir levemente alcalino, porque se me disminuyeron los protones. Entonces, ¿qué hace la proteína? La proteína cede protones al medio. ¿Ve? Y con eso restituye otra vez el pH. Se acabó el pH alcalino. ¿Ve? Un amortiguador entonces es una molécula, como lo son las proteínas, en las células y en el plasma, que pueden captar o ceder un protón para contribuir a mantener el pH. ¿Ya? Eso ocurre, repito, en el plasma y ocurre al interior de todas las células. ¿Ya? En todas las células, las proteínas tienen esta función amortiguadora. ¿No es cierto? Que, bueno, algunos también le llaman buffers, ¿no? Un amortiguador o un buffer. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Ya? Por un lado tenemos de manera muy importante en el cuerpo, entonces, para regular el pH, las proteínas que son amortiguadoras. Y el otro elemento súper, extra, hiper, archi importantísimo, de hecho el más importante del cuerpo para mantener el pH, es este. Aunque usted no lo crea. Porque lo que pasa aquí es lo siguiente. Perdón, me adelanté un poquito. Bien. Entonces, recordarán de sus básicos conocimientos de química que este símbolo que está acá, ¿no es cierto? Y que también está acá, significa que la reacción aquí mencionada va o puede ir en ambos sentidos. Eso significa, ¿no? Que puede ir en ambos sentidos. Entonces, ya, lo que pasa en el organismo, lo que pasa en el plasma, pasa también dentro de los glóbulos rojos y pasa en el plasma, pasa en las células, es que el CO2 se junta con agua y forma el ácido carbónico, que se disocia en protones y en bicarbonato. Y a través de este proceso, entonces regula el pH. ¿Ya? Es fundamental para regular el pH. Mire, lo vamos a aplicar. Ya lo vamos a aplicar. Ya dijimos que el pH normal de una célula era 5.4. Entonces vamos a hacer el ejercicio que acaba de ocurrir un pequeño desequilibrio y que el pH se ha subido a 5.42. Lo que significa, ¿no es cierto?, que hay un leve incremento hacia los OHs y que evidentemente indica que faltan protones. Claro, porque se me está yendo alcalino. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo que está aquí.
El CO2 se junta con el agua, se forma el ácido carbónico y se disocian protones de bicarbonato. Ok, aquí está, ¿ve? Aquí están los protones que me hacían falta acá. Y por lo tanto el pH vuelve a 5.4. Ahora vámonos para el otro lado. Mi pH de 5.4 se me va a 5.35. Uy, se puso peliaguda la cosa. Está muy, muy tendiente a ácido. Se me ha incrementado mucho la concentración de protones. Tengo muchos protones. Entonces, ¿qué pasa? Pasa ahora esto al revés. Por eso que son claves estos símbolos. Entonces, como hay un exceso de protones, estos se juntan con bicarbonato y forman el ácido carbónico, que se disocia en CO2 y en agua. El CO2 lo elimino por los pulmones y por lo tanto se acabó la gran cantidad de protones y el pH vuelve a 5.4. Como ven, el CO2 es el más importante elemento en la regulación de la química sanguínea. El CO2 es el más potente estimulante del centro respiratorio. ¿Ya? Existe, ¿no es cierto? Como todos sabemos que dependemos del oxígeno, existen de repente ciertos preceptos equivocados, ¿no es cierto? Donde si yo veo a alguien que está medio ahogado, entonces necesita oxígeno. No. Y de hecho la práctica nos dice que si yo veo a alguien medio ahogado, le puedo hacer respiración boca a boca. Y bueno, y yo pregunto, ¿acaso yo elimino oxígeno por la boca? ¿O cuando yo exhalo oxígeno? ¿Que estoy salvando al otro? No, po. Estoy exhalando, ¿no es cierto?, CO2. Pero ese CO2, ¿no es cierto?, que yo le exhalo a este individuo, va, ¿no es cierto?, al cerebro del individuo y estimula el centro respiratorio. El CO2 es el más potente estimulador del centro respiratorio en el cerebro. Por eso que funciona la respiración boca a boca. Porque yo exhalo CO2, ese CO2 va y estimula el centro respiratorio. Si a un ahogado yo le agrego oxígeno, riponche empache, lo termino de matar. Necesita CO2, no necesita oxígeno. Porque necesita, no saca una contra el oxígeno, lo que necesito es que vuelva a recuperar la capacidad inspiratoria. ¿Ven? Entonces el CO2 es clave. Es verdad, estimados, que todos los excesos de CO2 los eliminamos a través de los pulmones, ¿ya? Pero no es tan así como que, bueno, eliminamos el CO2 porque es una porquería, una basura que no sirve para nada y un tremendo desecho que nos molesta en todo el cuerpo. No, eso no es así, ¿ya? Eso no es así. El CO2, les acabo de demostrar, es fundamental en todo lo que es la regulación de la química sanguínea. Y esta ecuación ustedes se la van a encontrar durante todo el semestre. Esta ecuación que acabo de hacer, ustedes la van a encontrar durante todo el semestre. La van a encontrar en el aparato digestivo, la van a encontrar en el aparato respiratorio, la van a encontrar en el sistema renal. En todos lados, porque es básica. Por eso se la estoy enseñando, evidentemente. ¿Ya? Ok, pues ¿se ha entendido lo que he dicho? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos bien? Sí, profe, todo clarito. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces vamos a avanzar. No se olviden que estoy diciendo aquellas cosas que son básicas en la fisiología. Estamos viendo la fase de la fisiología. Ya, entonces le voy a hablar ahora de algo que en ninguna parte específica en el libro dice o se trata ese tema así de manera específica. No, es una cosa que se menciona al pasar en algunos temas o contextos, pero no es que existe un capítulo, no. Es una cosa que está implícita en el libro, ¿ya? Es una cosa que está implícita en el libro
pero no está dicho así claramente en un capítulo, que yo les pueda decir, vayan a la página tanto y ahí sale. No, eso no está puesto así. Por eso que es muy importante entonces que pongan atención. Ya, nosotros tenemos en el cuerpo la siguiente situación. Ya, esto representa, ¿no es cierto?, una membrana, y en esta membrana, ¿no es cierto?, yo tengo un receptor X. Y entonces, este receptor vamos a hacer de cuenta que es, ¿no es cierto?, para un neurotransmisor. Pero, de manera general, nosotros se supone que medianamente sabemos que los receptores, dependiendo de qué sea y para qué sean, ¿ya?, pueden interactuar con diferentes sustancias que en el fondo pueden cumplir o ejercer el mismo efecto que el original. ¿Ya? Entonces, voy a empezar con un mal ejemplo. ¿Ya? Hay drogas, ¿no es cierto?, que uno puede usar que tienen afinidad por un receptor, que es el receptor originalmente especificado para este neurotransmisor. Y ese neurotransmisor, supongamos que sea serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con las sensaciones de placer, de agrado, ¿ya? Uno se siente bien. Entonces, yo uso esta droga y la droga se une al receptor y me ejerce el mismo efecto que si yo hubiese tenido, ¿no es cierto?, serotonina. Solo que al ser droga, al ser agregada al cuerpo de manera exógena, está en una concentración o en una cantidad mayor que la concentración normal de serina que hay en el cuerpo. Y por eso que se dispara el efecto, ¿no es cierto?, que hipotéticamente me podía producir la serotonina, porque tengo la droga en una cantidad mucho mayor que la concentración normal si fuera el neurotransmisor. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendí con este ejemplo? Aprendí que en el cuerpo existen moléculas que pueden ejercer un efecto directo sobre un receptor. ¿Ya? En muchos casos, en base a esto, funciona lo que se llama, que ustedes van a tener un par de semestres más, lo que se llama la farmacología. ¿Ya? La farmacología les enseña a ustedes, entonces mucho de eso les dice que si usted toma X remedio, ese remedio se une aquí y produce tal efecto, ¿ya? Porque hay remedios así, hay remedios que emulan, entonces, hay remedios que emulan algunas sustancias, ¿ya? Bien. Entonces, dicho eso, ahora, ya entendida la idea, ahora les voy a dar los nombres de lo que a mí me interesaba y yo quería darles a conocer en este momento. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar este porque no es droga lo que necesitamos. Bien, entonces, nosotros tenemos diversos neurotransmisores, los vamos a mencionar con más propiedad cuando estudiemos el sistema nervioso autónomo. Pero por ahora vamos a decir entonces que el neurotransmisor que nosotros más tenemos en el cuerpo, el que se encuentra en mayor cantidad, es la acetilcolina, que se abrevia así porque está abreviado del inglés. Se escribe acetilcholine en inglés, acetilcholine, por eso ACH, acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que, por ejemplo, está en toda nuestra musculatura esquelética, es decir, en todo lo que es nuestros músculos visibles. Ya toda nuestra musculatura visible es esquelética, la de las piernas, de los muslos, del estómago, de la espalda, de los bíceps, de los brazos, de la cara. Toda la musculatura visible en nosotros es musculatura
estriada o esquelética. Y en el músculo esquelético se libera para hacer funcionar el músculo, los nervios, ¿no es cierto? Se supone que aquí, ¿no es cierto?, tenemos una neurona, y esa neurona, ¿no es cierto?, tiene botones terminales, y en esos botones terminales están los neurotransmisores, entonces, que van a estimular a este músculo. Y ese neurotransmisor, entonces, en ese botón terminal, es acetilcolina. Y esa acetilcolina, entonces, va a venir, se va a unir al músculo, ¿no es cierto? Y por eso es que el músculo se puede contraer. Listo, tengo la respuesta. Se contrae el músculo por acetilcolina. Bien, resulta entonces, como yo dije, ya, que la farmacología ha ido estudiando y descubriendo un sinfín de moléculas o sustancias que pueden no solamente unirse a un receptor, sino que ejercer el mismo efecto, porque también existe, hay que decirlo, moléculas que se pueden unir aquí a un receptor, pero lo bloquean, no ejercen el mismo efecto. Enseguida les voy a dar un ejemplo de eso. Lo voy a anotar aquí. A ver, ¿dónde está mi cursor? Pucha, a ver, acá. Para que no se me olvide hablarles de eso. Ya. Entonces, y pongan atención aquellos que tienen cierta tendencia a cierto hábito. Ya. Existe entonces en el músculo esquelético en todo el cuerpo los receptores que son de acetilcolina, ya, los receptores que son de acetilcolina, tienen afinidad por la nicotina. Y por lo tanto, se clasifican como receptores nicotínicos. ¿No es cierto? Si usted era de los que pensaba que fumar es un placer y que nada más que algo así como virtual, que entra y sale el humo pero que no me hace nada, pues no. ¿Ya? Cada vez que usted fuma, en todo el cuerpo donde haya receptores de tipo nicotínicos, estos son activados. Y se produce una respuesta biológica evidentemente no deseada ni pertinente. Porque se supone que ese receptor debiera funcionar solo bajo parámetros fisiológicos y no porque yo estoy fumando. ¿Se dan cuenta? Entonces, existen en nuestro organismo lo que se llaman receptores nicotínicos. ¿Y qué son los que presentan, ¿no es cierto?, afinidad por la nicotina? La del cigarro, sí, esa misma, la del cigarro. ¿Ya? Y eso pasa entonces en los receptores de acetilcolina del músculo esquelético. Luego, nosotros tenemos otro tipo de sustancia que también tiene afinidad por receptores de acetilcolina. La afinidad, en ese caso, es con una sustancia que se llama muscarina. Por lo tanto, todos los receptores de acetilcolina que tienen afinidad por la muscarina se clasifican como receptores muscarínicos. La muscarina es un alcaloide prima hermana de la cocaína. Eso es, porque ustedes saben que la cocaína es un alcaloide. Ya la muscarina es una prima hermana, un alcaloide de la cocaína. Y entonces, donde hay receptores de tipo de acetilcolina, ¿ya? Hay un tipo de receptores de acetilcolina que tienen afinidad por la muscarina. Y se llaman receptores muscarínicos, y esos, saben, están, digámoslo al tiro, en el músculo liso, no en el músculo esquelético. Estos estaban en el músculo estriado, es más corto que esquelético, así que escribo estriado. ¿Ya? Los receptores nicotínicos están en el músculo estriado. Los receptores muscarínicos están en el músculo liso. Mientras tanto, así, para que por lo menos les quede una idea, porque luego yo lo voy a mencionar con detalle, el músculo liso está en estructuras, lo que se llaman vísceras huecas.
Por ejemplo, el útero, la vejiga urinaria. Entonces, a ver, la función que tienen, estimados, es la normal. La función que tienen estos receptores es unirse con acetilcolina. Lo que pasa es que también responden a estas otras cosas. Y los receptores no tienen la culpa de que también pueden responder a esas otras cosas, ¿ya? Entonces yo no estoy hablando de cosas extrañas, estoy hablando de posibilidades, que les repito, es muchas veces lo que pasa con la farmacología, ¿ya? Supongamos que yo tengo una enfermedad X y yo necesito estimular un receptor X para que pueda sanarme. Entonces lo hago a través de una sustancia que se puede unir a ese receptor produciendo el mismo efecto que la molécula original. Aquí se trata solo de eso. Se trata que el hombre, lo voy a decir de otra manera, el hombre descubrió en algún momento que habían algunas sustancias que producían el mismo efecto que la acetilcolina. Pero se dio cuenta que no era la misma sustancia en todas partes, porque tanto el músculo liso como el músculo estriado tienen receptores para acetilcolina. Sin embargo, los receptores de acetilcolina del músculo liso no responden a la nicotina, responden solo a la muscarina. Y al revés, los receptores de acetilcolina del músculo no responden a la muscarina, responden solo a la nicotina. Por eso es que se clasificó, ya, los que responden a la nicotina son nicotínicos, los que responden a la muscarina son muscarínicos. ¿Se fijan? Entonces, no es que nosotros tengamos o que se hayan originado estos receptores de manera especial para la nicotina y la muscarina. No, señores, son receptores de acetilcolina, pero que funcionan con estas otras sustancias. Como a veces pasa, no puede pasar una vez en 1.000.000, pero puede pasar, ¿no es cierto?, que una llave de una puerta X le hace a otra puerta y también la abre. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. ¿Me siguieron? Profesor, tengo una duda. ¿Cuál? O sea, según lo que entiendo yo, el receptor para acetilcolina es el mismo que el nicotínico y muscarínico, pero cambia el nombre dependiendo de lo que esté recepcionando. No, a ver, el receptor es para acetilcolina, punto. ¿Ya? Para acetilcolina, Es para acetilcolina, punto. ¿ya? ¿Ya? El receptor es para eso. Fue creado para unirse a la acetilcolina, pero resulta que también se le puede unir en el músculo estriado a la nicotina y lo hace funcionar. Ese es el tema. Y resulta que ese receptor que es de acetilcolina en el músculo liso lo hace funcionar la muscarina. Ese es el tema. El receptor es para acetilcolina. Nuestro cuerpo no tiene receptores para la nicotina ni para la muscarina originalmente creados para ello. No, los receptores son de acetilcolina. Pero se activan con estas sustancias. ¿Se fija? Y como les decía al comienzo, bueno, este es un ejemplo clásico de la fisiología, pero es lo que pasa con las drogas. ¿Ya? Las drogas es lo que pasa, ¿no es cierto?, con las drogas, que están simulando la misma acción biológica del neurotransmisor, produciendo la sensación de placer. Como dije al comenzar, ¿no es cierto?, la serotonina me hace sentir contento. Entonces yo uso una droga, esa droga usa el receptor de serotonina, pero el receptor de serotonina no es de la droga. ¿Se fija? Y produce el mismo efecto. Y entonces yo hoy ando feliz y contento, pero porque reemplacé la serotonina con una droga. ¿Ya? En el caso de lo que pregunta aquí Fernando es distinto, porque lo que hace el monóxido de carbono es bloquear la hemoglobina. Tiene una afinidad mayor por la hemoglobina, impidiéndole unirse con oxígeno o con CO2. Es como decir lo siguiente: yo tengo la hemoglobina y la hemoglobina toma al oxígeno y lo lleva, lo suelta, toma el CO2 y lo trae. Pero es como decir que el monóxido de carbono se pega
a la hemoglobina, se pega y no la deja libre nunca. Entonces, aunque llegue al tejido ese glóbulo rojo a buscar oxígeno, perdón, a buscar CO2 al tejido, no lo puede tomar. ¿Por qué? Porque se le pegoteó el CO, el monóxido. Se le pegó, no deja libre la hemoglobina. Ese es el problema con el CO2, con el monóxido, perdón. El monóxido de carbono tiene una unión con la hemoglobina mucho, mucho más fuerte que el CO2 y que el oxígeno. ¿Ve? Y es diferente de lo que yo estoy hablando acá. ¿Ya? Entonces, esto se usa, como dije yo, para la farmacología. También se puede usar. Ya puede pasar lo que yo acabo de decir. ¿Qué cosa? Puede pasar que una molécula se una al receptor y me produzca el mismo efecto. ¿Ya? Pero puede pasar que una molécula se una al receptor bloqueándolo. Esa es otra cosa. Y a eso me refería cuando dije voy a anotar esto para que no me olvide. Entonces le voy a explicar eso ahora. ¿Ya? Entonces, no, voy a ir al más chiquitito para ver si solamente borro lo estrictamente necesario. Entonces, ahora puedo cambiar a este. Bien, me voy a cambiar para que entiendan ahora algo que se usa en la farmacología. ¿Ya? Bien, nos vamos a ir. Más fácil representarlo así. Al corazón de un anciano que por la vejez, por la aterosclerosis, que es la rigidez de las arterias, pues se le sube la presión. ¿Ya? La presión, la función cardíaca, que tiene que ver con la aceleración, que tiene que ver con latir más veces por minuto o con mayor fuerza de la contracción, es una función del neurotransmisor llamado noradrenalina. La noradrenalina se une al receptor y eso hace que se incremente la fuerza de la contracción y que se incremente la frecuencia cardíaca en el corazón. Ese es el efecto de la noradrenalina. Aumenta, repito, la fuerza de la contracción y la frecuencia cardíaca, o sea, cuántas veces late el corazón por minuto. ¿Ok? Entonces, el abuelito, pues tiene hipertensión. Como tiene hipertensión, yo necesito bloquear a esta señorita. Porque la noradrenalina, ni les digo la adrenalina, porque la adrenalina ustedes saben que es potentísima. Entonces, si yo tengo un abuelito sin tratamiento, que es hipertenso, se va a la calle y anda paviando, ¿no es cierto?, por la edad, porque no tiene la capacidad de fijarse en todo, y casi, pero por 1 milímetro no se lo agarra una micro y lo atropella. Pero es un tremendo susto. Entonces, si se dispara la adrenalina en ese tremendo susto, la adrenalina se va a unir a los receptores y al viejito le va a dar un infarto, porque ya tenía una condición previa de hipertensión. ¿Ya? Entonces, cuando una persona tiene una hipertensión no tratada y sufre, por ejemplo, como en los casos de los abuelos, un susto muy grande, entonces se libera la adrenalina y la adrenalina puede llevar a un colapso cardíaco y le da un infarto y se muere. Entonces, ¿cómo se remedia eso? Bueno, como el abuelito tiene hipertensión, va a donde el médico le dice, abuelito, usted tiene hipertensión. Entonces yo le voy a dar a usted este medicamento. Voy a nombrar uno. El nifedipino. Y el nifedipino, entonces, tiene la misma forma, la misma estructura, ¿no es cierto?, la misma capacidad de la noradrenalina de unirse al receptor. Ya, entonces este es nifedipino. El abuelito toma nifedipino. Entonces, cuando viene, se libera la noradrenalina, se encuentra con que el receptor
está unido por nifedipino y no lo puede usar. Es decir, no tengo ninguna posibilidad que a mi abuelito se le aumente la presión, porque está tomando nifedipino. Y el nifedipino se une al receptor, lo usa impidiendo que la noradrenalina se le una. El problema de esto es que el corazón es como que se empieza a pensar, a preguntar, ¿qué es lo que pasa? Yo libero noradrenalina, pero no funciona. A lo mejor yo tengo un problema y estoy teniendo muy pocos receptores. Entonces, ¿qué hace el corazón? Fabrica más receptores para noradrenalina. Lo cual no crea en sí un problema. ¿Por qué? Porque en tanto en cuanto yo me siga tomando el nifedipino va a bloquear igual, según la dosis y la concentración que me dio el doctor, igual va a bloquear ese exceso. Ya, ahí está el nifedipino bien agarradito de los receptores. Entonces, ¿cuándo es el problema? El problema es cuando el porfiadito del abuelo dice, no tomo más esta cuestión. Me hace mal para el estómago, me dan puro llenado de pastillas y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿eso qué significa en la práctica? Significa, ¿no es cierto?, que estos receptores, no me quiso pescar ahí. ¿Pescaste o no pescaste? Sí, ahí. Estos receptores, como el viejito dejó de tomar nifedipino, ¿ya? Y antes de empezar el tratamiento, digámoslo, usando el mismo ejemplo que tenemos aquí, antes de empezar a usar el tratamiento tenía un solo receptor, ahora tiene 5. Y como el viejito porfiado dejó de tomar nifedipino solo, se fue a la calle, ¿no es cierto? Y en la esquina casi lo atropellan, se liberó la acetilcolina, perdón, la adrenalina, ni siquiera la noradrenalina, ¿ya? Sino que la adrenalina, y en vez de encontrarse la adrenalina con un receptor, se encontró con 5. Y entonces le da un infarto al abuelo, que te lo encargo, y ponche empache. Por eso no se puede dejar de tomar ese tipo de medicamentos de golpe y porrazo. Ese tipo de medicamentos se tiene que dejar de tomar bajando la dosis paulatinamente. Porque si ya lo necesita más porque era una hipertensión nerviosa, ya, mire, usted va a empezar a tomarse, usted se tomaba una pastilla, se empieza a tomar 3/4 de pastilla durante un mes. Después de un mes, le dice, ya, ahora se va a empezar a tomar media pastilla durante otro mes, y así. Entonces, exactamente, el nifedipino solo bloquea. El nifedipino bloquea, ¿ya? No bloquea la noradrenalina, bloquea el receptor. La adrenalina igual está dando vueltas. La adrenalina igual es liberada, pero no encuentra dónde unirse. La noradrenalina viene para acá y se encuentra que está el nifedipino acá. Puta la lecera. ¿No? Se viene para acá y está el nifedipino. Entonces, claro, no es que el nifedipino vaya a cubrir a todos, pero deja pocos y eso permite entonces que haya una función cardíaca normal sin llegar a la hipertensión. ¿Se fija? Ese otro ejemplo, pero que grafica muy bien lo que pasa con los receptores y lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, como yo decía, con la farmacología. ¿Ok? Bien, y finalmente, rápidamente, porque ya me está pillando el tiempo, les voy a mencionar lo último. Este es más grande. Y para ello, no lo tengo abierto. Me voy a tener que... Profesor, dígame. tengo una pregunta. Una persona, por ejemplo, no sé, sana, por ejemplo, de la edad de nosotros y que hace uso de adrenalina, en el caso del deporte, ¿es como propensa a sufrir de hipertensión más adelante? Es que nadie puede usar adrenalina bajo ningún precepto que no sea médico. Si tú, porque se te ocurrió empezar a usar adrenalina... No, profesor, sino que, o sea, tengo entendido que hay, no sé si llamarle deportistas, pero gente que usa eso. No, nadie usa, que yo sepa, nadie Perdón. usa adrenalina. Lo que se hace es
como quien dice, excitarse, ¿no? O sea, como dice, este es un deporte adrenalínico, va y hace puenting, por ejemplo, se tira del puente, ¿no es cierto?, con el tobillo colgando, amarrado el tobillo. Eso genera adrenalina, pero nadie en este mundo, nadie que tenga 2 dedos de frente, ¿ya? Nadie se va a inyectar adrenalina porque le va a dar un infarto. Es muy peligroso. Es diferente cuando la adrenalina se genera o se libera de manera normal, fisiológica. Si tú haces un deporte extremo, bueno, sí es verdad que se va a liberar adrenalina, pero en cantidades fisiológicas, no como quien se la inyecte. ¿Te das cuenta? Entonces, nadie que yo sepa, jamás, nadie que tenga 5 dedos de frente va a usar adrenalina exógena. Nadie. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ok, entonces ahora, a ver qué dice por acá. Claro. Hay sustancias que pueden, o sea, tú, por ejemplo, puedes, como un deportista, a lo mejor usar sustancias que son la base para hacer adrenalina, cosas así, por ejemplo. O sea, es como quien dice, tú te drogas con queque, pero tú sabes que el queque se hace con mantequilla. Entonces y que se hace con harina. Entonces tú, aparte, por un lado comes mantequilla, por otro lado comes harina, qué sé yo. O sea, tienes todos los instrumentos o elementos necesarios para fabricar la adrenalina, pero no que la uses directamente. ¿Te fijas? Porque justamente los dopajes no siempre son directos. Los dopajes son de sustancias o moléculas que son los precursores para algo. Precursores. ¿Ya? Bien, entonces lo último que les voy a aplicar, ahora hoy día ya no alcanzo más, de los receptores, y en todo caso con esto yo termino, ¿cómo se llama? Esta parte de introducción de la fisiología, ¿ya? Y es que en el cuerpo nosotros tenemos un tipo de receptores, pero que son como lo que yo estaba diciendo recién, son de adrenalina. Los receptores que son de adrenalina de manera genérica, escuchen bien, de manera genérica, se llaman adrenérgicos. ¿Sí? ¿Me siguieron? Se llaman adrenérgicos. ¿Ya? Entonces, hay una cosa muy interesante y muy curiosa, es que en el corazón, porque esto pasa en el corazón, ¿ya? Básicamente en el corazón, por ahí muy, muy concretamente en algunos puntos extraordinarios, pero básicamente pasa en el corazón, que un receptor que es de adrenalina, o noradrenalina, perdón, por lo tanto adrenérgico, también se puede decir noradrenérgico, pero usualmente dícese adrenérgico, ¿ya? Son receptores de noradrenalina. Y vamos a tener que va a pasar esto, que un receptor de un tipo se une a adrenalina y tiene un efecto que es opuesto al efecto de la misma noradrenalina, ya unido a otro receptor. Fíjense aquí, sigan el cursor. Mira, aquí dice músculo. Y fíjense lo que dice. Dice que la noradrenalina en un receptor adrenérgico alfa provoca contracción, mientras que en un adrenérgico beta, específicamente dice ahí beta 2, provoca dilatación. ¿Se fijan? O sea, la misma sustancia en receptores diferentes produce efectos opuestos. ¿Ya? Las coronarias, fíjese aquí, las coronarias son las arterias del corazón. Y entonces, las coronarias se dilatan cuando la noradrenalina se une a receptores beta 2, pero se contraen si se unen a receptores alfa. ¿Se dan cuenta? Es la misma molécula, noradrenalina, pero el efecto es distinto si el receptor es beta
o si el receptor es alfa. Eso es lo único que me faltaba por decirle de la forma genérica que uno trata aquí algunos contenidos al partir la fisiología, mencionando lo que les decía yo, se llaman las bases generales de la fisiología. Con eso termino, pues, la clase de hoy. ¿Ya? Extraordinario. A ver, respondiendo entonces a la pregunta de Angelina, la picada de un hormigón provoca una reacción alérgica, ¿ya? Y que deprime la capacidad de respuesta del individuo. Y lo que hace la adrenalina es siempre activar las capacidades de respuesta, ¿ya? La adrenalina, y lo vamos a ver en el sistema nervioso autónomo, está detrás de lo que se llaman las reacciones de la huida o la pelea. La huida o la pelea, o sea, o me arranco, pero para arrancarme yo necesito correr fuerte, tener mucha energía y mucho ATP para el músculo, o peleo, que también necesito mucha energía. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación como esa que ella menciona, es como que se deprime la respuesta del organismo y la adrenalina entonces permite que se produzca una respuesta biológica adecuada para eso, porque lo que hace la picada del hormigón, de alguna manera, es deprimir, por ejemplo, la función cardíaca, lo inhibe, y la adrenalina la asegura, en ese caso, ¿se fija? Pero en todo caso, es una inyección muy moderada, muy poca cantidad y con mucho cuidado, porque la adrenalina por sí sola, como digo, y en cantidades grandes, es peligrosa. Puede producir la muerte. Bien, pues, ahí quedamos entonces. Cuídense. Nos vemos. Chao, profesor, que esté bien. Chao, Que estén profe. bien. Chao, profe, que tenga un buen día. Chao, profe. Igual. Profe. Chao. Chao, profe, Chao, cuídese. profe, chao. Chao. Que estén bien.